edición de noticias vamos a estar hablando de la diabetes. Saludamos ya mismo al doctor Hugo Sanabria, cardiólogo, médico especializado en diabetes. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Nos importa mucho hablar de diabetes. En primer lugar, ¿cómo se manifiesta o cómo se empieza a manifestar en un paciente, por ejemplo, que no tiene antecedentes familiares? Bueno, ese es el punto clave, a ver, que no da síntomas. Por Sí. lo tanto, la identificación de la patología, de la enfermedad, solo se hace en un chequeo de salud. Pasa largos periodos completamente asintomáticos. Los cuadros floridos de diabetes que se manifiestan con intensidad, con más sed, con más frecuencia de orinar y demás, se ven en estadios muy tardíos. La mayoría del tiempo son completamente asintomáticos, por lo cual, para hacer un verdadero diagnóstico hay que hacer un chequeo de salud. Es la única alternativa. Y eso hace que haya una alta proporción de pacientes con diabetes que no saben, no conocen que tienen la enfermedad. Además, doctor, hay diferentes niveles de diabetes. Y usted hablaba de las manifestaciones que se dan ya probablemente en casos más complejos. Claro, hay diferentes tipos de diabetes, ¿no? Hay una diabetes que se llama diabetes tipo 1, que es la que frecuentemente uno lo asocia con un inicio más en edades más jóvenes, generalmente son pacientes flacos y demás, en donde hay un debut muy agudo y muy florido. Allí sí se manifiestan los síntomas que estuvimos conversando. Ahora, la causa más frecuente de diabetes es la diabetes tipo 2 y esta está asociada más al sobrepeso, a la obesidad, al sedentarismo. Puede aparecer inclusive en adolescentes con obesidad, pero frecuentemente se manifiesta más en los estadios más en etapas más adultas. Y esto es completamente asintomático. La verdad que no producen síntomas, excepto que estén muy mal controlados durante mucho tiempo. ¿Cómo se combate esta enfermedad, doctor? Bueno, la primera clave es evitar desarrollar diabetes y para eso tenemos que alimentarnos bien, hacer actividad física, que son estrategias que están comprobadas en estudios clínicos que retrasan o reducen la aparición de diabetes. Ahora, una vez instalada la enfermedad, la clave es hacer un diagnóstico precoz. Porque hacer un diagnóstico precoz nos da la oportunidad de hacer un adecuado tratamiento. Y si tratamos bien a nuestros pacientes con diabetes, evitamos las famosas complicaciones de la diabetes, como son, por ejemplo, las complicaciones cardiovasculares. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Porque decía usted que hay gente que convive con su diabetes sin que se la diagnostique. ¿Quiere decir que está en riesgo de desarrollar alguna otra patología cardiovascular? De complicaciones relacionadas a la diabetes, como son, por ejemplo, las complicaciones cardiovasculares. La diabetes es una de las causas más frecuentes para el desarrollo de infartos agudos de miocardio, de accidentes cerebrovasculares, de oclusiones, obstrucciones de las arterias de las piernas. Por ejemplo, la diabetes es la primera causa de amputación no traumática, no debido a accidentes. Por ejemplo, es la primera causa de ingreso a diálisis por falla renal. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que si tratamos precozmente a nuestros pacientes en forma adecuada, evitamos por completo estas complicaciones. Así que por eso es que motivamos a que nuestros pacientes se efectúen los chequeos, hagamos diagnósticos oportunos y si hay diabetes no asustarse, simplemente recurrir al médico porque tenemos estrategias muy buenas para evitar las complicaciones. El otro extremo, aquellos pacientes que tienen una diabetes importante, avanzada, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener ese paciente? Bueno, ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su día a día? Su día a día puede ser completamente normal, siempre y cuando logremos que nuestros pacientes tengan una alimentación saludable, que realicen ejercicios físicos de manera programada, que efectúen sus chequeos y sus controles apropiados, que logren un adecuado control no solo de la glucemia, del azúcar en sangre, sino también de otros factores de riesgo, como por ejemplo la presión arterial, el colesterol. Y tenemos estudios que nos demuestran que si nuestros pacientes tienen un peso saludable, si tienen un buen control de la glucemia, si tienen un buen control de la presión y del colesterol, tienen las mismas chances de vida y de evitar complicaciones que un paciente sin diabetes. Esa es la buena noticia. Doctor, estamos en un contexto muy particular, la pandemia. Se suele decir que bajaron las consultas al médico. Quiere decir que hay probablemente muchos diabéticos que no están diagnosticados. ¿Y ustedes lo están notando? Sí, y nos preocupa. Y de hecho van a ver cómo las diferentes sociedades científicas, la Sociedad Argentina de Cardiología, de Diabetes, bueno, desde también el Ministerio de Salud, se alerta a la población que efectúen los controles. Y hemos visto, por un lado, cambios en el estilo de vida, más sedentarismo, más aumento de peso. Y por el otro lado, los pacientes están dejando de concurrir a los controles. Y eso es clave porque como dijimos, necesitamos un diagnóstico precoz, tenemos muy buenas estrategias para tratar a nuestros pacientes, necesitamos que consulten y continúen con su seguimiento. Doctor, antes mencionó a la población de adolescentes. ¿Qué sucede justamente con esta población
que tienen entre 14 y 18 años, ¿pueden ser pacientes de riesgo a tener diabetes? Lamentablemente sí, porque cada vez estamos viendo chicos? más un aumento de la incidencia de obesidad entre jóvenes y niños, y la obesidad se asocia a este tipo de diabetes que antes solamente lo veíamos en los adultos. Por eso es que estamos también en alerta, bueno, las sociedades científicas, la comunidad médica, de lograr que desde etapas muy tempranas generemos hábitos saludables para evitar entonces así el desarrollo de obesidad y sobrepeso en nuestros chicos. Decía usted que hay un vínculo directo entre la diabetes y la hipertensión. Sí. También la hipertensión es otra patología silenciosa. Tal cual. Exactamente. Y de hecho, diabetes e hipertensión se asocian mucho. Es lo que nosotros denominamos síndrome metabólico. Ese paciente con exceso de peso tiene más riesgo de desarrollar diabetes, de desarrollar hipertensión, que al igual que la diabetes, no da síntomas. Por lo tanto, si el paciente no concurre a un control, no detecta esa enfermedad. Y la hipertensión es aún más prevalente que la diabetes. 1 de cada 10 argentinos tiene diabetes, 3 a 4 de cada 10 argentinos tienen hipertensión arterial y lamentablemente también muchos de ellos no lo conocen. Bien, doctor, gracias por venir. Ha sido usted muy amable. Gracias a usted por la invitación.